La conquista del Perú, capítulo 16. El pacificador del Perú. Pedro de la Gasca partió de España el 26 de mayo de 1546 y desembarcó en Santa Marta, Nueva Granada, el 15 de julio. Allí supo de la muerte del virrey. Una carta enviada por el gobernador Miguel Díaz de Armendáriz avisó al rey Carlos I de la llegada del licenciado y de cómo era esperado por todos, ansí de los del virrey, a quien Dios perdone, como de los Pizarro, como de los indiferentes. En la carta, el navarro afirmaba haber visto las revocaciones de algunas leyes nuevas, entre ellas la que restituye a los virreyes abdicencias y gobernadores y descubridores la facultad de encomendar indios cuando vacaren. E informaba de la llegada a Cartagena de Melchor Verdugo y de 70 soldados a bordo de 3 bergantines y una nao, a los que se dio la instrucción de regresar a Nicaragua. Desde Cartagena contactó con Hernán Mejía, que gobernaba Nombre de Dios, y con Pero de Hinojosa, que lo hacía en Panamá. Ambos le mostraron su lealtad. La adhesión de Hinojosa, a quien, pese a haber militado en las filas pizarristas, su hidalguía obligaba a obedecer al rey, conllevaba la entrega de la flota rebelde. Asegurados esos apoyos, don Pedro escribió una larga carta a Pizarro que acompañó, a la que el rey le mandó desde España, en la que le reconocía la aspereza de Núñez Vela y los servicios prestados a la corona tanto por don Gonzalo como por su difunto hermano Francisco. En su misiva, escrita el 26 de septiembre de 1546, la Gasca también reconoció el exceso de celo de Núñez Vela y ofreció la revocación de las ordenanzas y un perdón para quienes estuvieran involucrados en la revuelta contra el virrey. Con su llegada se abría la posibilidad de mantener las encomiendas y la de obtener nuevas con futuros descubrimientos y conquistas. Asimismo, el nuevo presidente de la audiencia advertía a Gonzalo Pizarro de la poca posibilidad suya para poder conservarse contra la voluntad de su príncipe, un Carlos I capaz de doblegar a franceses y turcos. La Gasca, además, apelaba a la honra familiar, a la obligación que el trujillano tenía para con sus deudos, cuya honra, juntamente con la de vuestra merced, recibiría quiebra. Inquisidor al cabo, don Pedro hizo retroceder el linaje de los reyes de España, a los que se debe amor y lealtad al momento en que el cristianismo llegó a Hispania. El testimonio escrito más antiguo del cristianismo en Hispania es la de la carta del obispo Cipriano de Cartago, carta 67, de finales del siglo III a las comunidades de León, Astorga y Mérida, justo después de cesar las persecuciones de los cristianos y antes del edicto de Milán 313. Pero de aquí adelante, como a los de Perú se asegura la vida por el perdón y la hacienda, por la revocación de las ordenanzas y en lugar de un enemigo común a los de Perú, se ponga el más natural amigo que los españoles tenemos, que es nuestro rey, al cual tenemos natural obligación de amar y guardar lealtad, porque nacimos en ella y heredamos de nuestros padres y abuelos y antepasados de más de 1300 años a esta parte que guardamos este amor y lealtad a nuestros reyes. En el tramo final de su misiva, la Gasca estableció un paralelismo entre Blasco Núñez y Gonzalo Pizarro. Si éste mantenía su enfrentamiento con el rey, perdería el crédito de los peruanos, que con muy gran razón le tendrían por enemigo, viendo que los quería tener en continua fatiga e inquietud y peligro de sus vidas y gastos de su hacienda. Y aún parece que no con menos causa, sino con mayor, le podrían tener por tal tuvieron a Blasco Núñez, pues si él les quería quitar las vidas y haciendas, quien quisiere tenerlos en continuo desasosiego y fuera de la obediencia de su príncipe, parecía quererles hacer perder las almas y honras y vidas y haciendas. El encargado de llevar estos documentos fue Pedro Hernández Paniagua de Loaiza, que elaboró un informe muy útil para conocer la situación e intenciones de Gonzalo Pizarro. Paniagua partió de Panamá el 18 de octubre de 1546 acompañando a Francisco Maldonado. En Puerto Viejo fue recogido por Lope de Ayala, teniente de Pizarro, y por Diego Méndez. Viajando en unas balsas, el 5 de diciembre llegó a Tumbes. En San Miguel observó que todos llamaban gobernador a Gonzalo Pizarro. En su informe anotó:
porque la obediencia que le tenían y con la presteza que lo que se mandaba se hacía era cosa no creedera a uno que venía de España, que había visto la templanza con que nuestro rey manda y la tibieza con que se hace. En Motape hubo de entregar los documentos que fueron llevados a Lima, donde se hallaba Pizarro. Según se adentraba en la tierra, Paniagua observó la división existente entre los españoles. Muchos de ellos, como Hernando de Carrión, encargado de su vigilancia, le declararon su fidelidad al rey. Más adelante, en Trujillo, fue Diego de Mora quien le confesó su adhesión al soberano, a cuya corte había enviado Pizarro a Gómez de Solís. El 23 de enero de 1547, Pedro Hernández Paniagua, primo del obispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, entró en la ciudad. El mensajero de la Gasca fue llevado a la casa de Gonzalo Pizarro, fuertemente protegida por su guardia personal. Dentro, Paniagua, que fingió una cojera, que es dolencia común de los chapetones, para que don Gonzalo le mandase sentar, entabló una tensa conversación con el conquistador, a quien halló sentado en una silla de espaldas a sus hombres, con su mano izquierda apoyada en una larga espada. Después de preguntarle, con un rostro que procuró ponerle lo más fiero e sañudo que pudo, por el motivo de su viaje y restarle importancia a su visita, dígoos que aunque el rey envíe 40.000 talles tales como vos, no me daré yo un tomín, moneda de plata de escaso valor. Pizarro demostró haber leído las cartas, pues añadió, del emperador yo no digo nada más, yo tenía muy poco tener enojado al turco o al rey de Francia o al de Portugal. Y cuando nombró al de Portugal, hizo un ademán y con unas palabras como si nombrara a un escudero. Prosiguió, porque la mar y la tierra pelean por mí y tengo la voluntad de los vecinos, donde tengo 4.000 hombres, los mejores del mundo, tales que con ellos daría batalla a 8.000 hombres, y 8.000 ni 4.000 no pueden entrar en la tierra porque se morirían de hambre y sed. Durante la larga conversación, Pizarro exhibió la exclusividad que pretendía para el gobierno del Perú. A su juicio, este debía siempre recaer en gentes firmemente asentadas en la tierra. Por ello le dijo a Paniagua, hombre que venga de España a gobernar esta tierra no puede venir a hacerle bien, porque no vienen sino a robarla como hizo Vaca de Castro a destruirla como virrey. Cuando el prudente Paniagua, que en todo momento defendió a la Gasca, le acusó de haber cortado la cabeza a Blasco Núñez, Pizarro respondió, eso es lo que acá tenemos en menos, a lo que el licenciado Cepeda, que se hallaba presente, añadió, acá no queremos perdón, que no pensamos que habemos delinquido. Paniagua le preguntó, pues ¿qué quieren? Y el oidor dijo, aprobación de lo fecho. Llegado a este punto, Paniagua apeló a la honra familiar que quedaría manchada si Gonzalo Pizarro no regresaba a la obediencia debida al rey. Este, al igual que Cepeda, dijo no fiarse del soberano, pues había prometido muchas cosas y no las había cumplido. El mensajero de la Gasca insistió en la magnanimidad de Carlos I, que había sabido perdonar mayores delitos que los que acá se hicieron en tiempos de las comunidades en España. El paralelismo de la rebeldía de Gonzalo Pizarro con la revuelta comunera aplastadas por las tropas del rey en Villalar en 1521 ya lo había establecido Pedro de la Gasca en su carta. Pizarro entonces mostró a su visitante una carta de Pedro Puelles, su teniente en Quito, en la que éste le decía que de ninguna manera dejase entrar en la tierra al virrey. Don Gonzalo insistía en la cantidad de soldados que tenía y dijo contar con el favor de la Nueva España, y si no me dieren lo que pido, dióme a entender que había de conquistar la Nueva España. Aunque Pizarro, que aseguró que había de morir gobernador, se mostró seguro, pues apeló al poder que le daban las barretas de oro, incluso con aquellos que el rey enviara para prenderle, deslizó la idea de huir a Charcas y luego a Chile en el caso de que las cosas no fueran bien dadas. Paniagua le replicó diciéndole que allá donde fuera sería alcanzados por las tropas del rey para cortarle la cabeza. La alusión al oro dio pie a una discusión todavía de actualidad sobre el peso que el oro del Nuevo Mundo tenía en la hacienda del rey de España. Cuando Pizarro le dijo que el rey ni España no podía pasar sin la riqueza del Perú, Paniagua se sonrió y respondió, sola la ciudad de Nápoles vale más que 3 Perúes, y maravillóme de vuestra merced estimar en tanto lo de acá y tampoco lo de allá, pues es cierto que en todo lo que renta el Perú al emperador no tiene para leña y manteca de su cocina. 8 días después de su entrada en la ciudad,
Pizarro permitió que Paniagua abandonase Lima tras invitarlo a un banquete y a contemplar unos juegos de cañas. En su viaje, Paniagua se cruzó con la carta que los vecinos de Lima enviaron a la Gasca. Al pie, junto a la fecha 14 de octubre de 1546, se arremolinaron las firmas de los más destacados pizarristas que en efecto llamaban gobernador a don Gonzalo. En la misiva se informaba al licenciado del viaje de los procuradores a la corte, se insistía en la lealtad del Perú y se garantizaba el mantenimiento de la entrega del quinto real. La carta que avisaba a la Gasca de la inseguridad de aquella tierra en la que Gonzalo Pizarro era temido mantenía un punto de orgullo cuando sus remitentes afirmaban que no pretendían obtener perdón alguno, pues no consideraban haber errado. Recibida el 26 de noviembre, la Gasca escribió a Benalcázar para pedirle consejo y ayuda en la pacificación de Perú. A cambio, el licenciado, que le envió copias de las nuevas ordenanzas para que fueran distribuidas por su gobernación de Popayán, se comprometía a mandar a la corte una relación muy grata de su proceder en favor de su majestad. Apenas 3 días después, la Gasca tomó de nuevo la pluma para dirigirse a Gonzalo Pizarro. En su carta, don Pedro le decía que es cosa de maravilla que se entienda que un clérigo tan poco como yo y que tan solo ha venido y con tanto deseo de ver bien, fuera tan mal recibido por las gentes a las que el rey pretendía perdonar y mantener sus posesiones. Si en la carta de los vecinos de Lima se deslizaba una velada amenaza, en la respuesta la Gasca recordaba su condición de religioso. Cuando la Gasca entró en el Perú, los obispos se pusieron de su parte. Mientras Panamá y Lima se intercambiaban cartas, Pedro Hernández Paniagua, durante su viaje de regreso, corroboró la gran división que fracturaba el Perú. De hecho, en Trujillo, Lorenzo de Ulloa y Rodrigo de Paz Maldonado, entre otros, le transmitieron su lealtad al rey. Por fin, el 15 de mayo de 1547, Paniagua, que temía ser secuestrado y ejecutado por los partidarios de Pizarro o hallarse en medio de una guerra que entendía inevitable, se encontró con la armada del virrey, capitaneada por Lorenzo de Aldana, en la que viajaban Mejía y Palomino. En uno de esos barcos llegó a la isla del Gallo, donde se encontró con Pedro de la Gasca, quien dio relación de lo ocurrido. Décadas después, en 1580, su hijo Gabriel Paniagua, méritos y servicios, Pedro Hernández María Loaiza, Perú, afirmó que gracias a su padre se redujeron a vuestro real servicio Diego de Mora y los demás vecinos en Trujillo, en los Chapapoyas, el capitán Gómez de Alvarado, ceniente de Gonzalo Pizarro, y en Quito mataron a Pedro de Puelles y se redujeron a vuestro real servicio, y Mercadillo, que estaba en la charca por capitán, se reduxo a vuestro real servicio, y Francisco de Olmos en Puerto Viejo, y Villalobos y Juan Rubio de Piura, y otros muchos capitanes y gente principal se huyeron del dicho Gonzalo Pizarro, lo cual todo fue mediante las persuasiones y tratos que el dicho Pero Hernández Paniagua de Loaiza, mi padre, trató con ellos con gran riesgo de su vida, por manera que fueron más de 1.500 hombres los que dejaron la opinión de Gonzalo Pizarro, por lo cual, de más de hallar vuestro presidente libres los puertos, halló toda esta gente que sirvió a vuestra Alteza en la guerra contra el dicho Gonzalo Pizarro. Antes de que se produjera el encuentro, antes de la llegada incluso de Paniagua a Lima, en la ciudad se sopesaron todas las posibilidades. Una de ellas pasaba por mantener a la Gasca en la isla de Puna y ganar tiempo. Otra, ya comentada e incluso asumida por Pizarro, era el asesinato del nuevo presidente de la Audiencia y del mariscal Alonso de Alvarado. De hecho, Gonzalo Pizarro llegó a dar instrucciones a los capitanes que tenía en Panamá para devolver a la Gasca a Castilla y que durante la travesía diesen barrenos a la nao en que fuese para que se perdiese en la mar. Pizarro también dio órdenes de despoblar Nombre de Dios y quemarlo juntamente con las naves que hubiera en su puerto. Convencido de que todos los españoles estaban de su parte, envió los barcos que tenía con gran cantidad de pólvora, alimentos y dinero. Además de aquel rescate, don Gonzalo pretendía enviar una serie de procuradores a España. El escogido fue su maestresala Gómez de Solís, que se dirigió a Panamá junto a Fray Jerónimo de Loaiza, arzobispo de los Reyes, Lorenzo de Aldana y el dominico Fray Tomás de San Martín. Después de la partida de esa embajada se produjo el asesinato de Velázquez Núñez, acusado de participar en una conjura, y el de Alonso de Toro, gobernador de Cuzco, ejecutado por su suegro.
Su sustituto en la gobernación de la vieja ciudad imperial fue Alonso de Hinojosa, que ya participó en la defensa de esta plaza durante el ataque de Manco de Inca. Cuando Lorenzo de Aldana llegó a Panamá, se aposentó en la casa de Hinojosa y fue a presentar sus respetos a la Gasca, declarándose servidor de su majestad, circunstancia que el presidente de la audiencia aprovechó para despacharlo hacia Lima con 3 o 4 navíos y 300 hombres. Su misión era recoger a los leales al rey. En su flotilla iban Hernando Mejía, Juan Alonso Palomino y Juan de Illanes, que llevaban consigo numerosos traslados de las provisiones reales y los perdones otorgados desde España. Del mismo modo que Aldana, el arzobispo y Gómez de Solís también se dieron a la Gasca, que envió a don Juan de Mendoza a la Nueva España, de donde regresó con 8 navíos, y a don Baltasar de Castilla, Nicaragua y Guatemala en busca de refuerzos. Estas defecciones muestran hasta qué punto Gonzalo Pizarro, que sostenía que no dejaría su gobernación si no fuera por fuerza de armas, era ajeno a la realidad que le rodeaba, algo de lo que Paniagua le advirtió durante su entrevista. Rumbo al sur, Lorenzo de Aldana fondeó sus barcos en el puerto del Malabrigo, a 6 leguas de Trujillo, cuyo gobernador Diego de Mora se embarcó en un navío lleno de provisiones. Cuando la nave llegó a las de Aldana, entendió lo que ocurría. Como otros tantos, Mora se pasó al partido realista y se adentró en la provincia de Cajamarca a la espera de órdenes. Desde Trujillo, los leales al rey mandaron mensajeros a las provincias de los Chapapoyas, el Huánuco y Quito, para que los españoles acudiesen al servicio de su majestad. En Lima las noticias eran confusas. Creyendo que Mora había ido a Panamá, Pizarro nombró teniente de Trujillo al licenciado García de León y encargó a un fraile mercedario que se ocupara de evacuar a mujeres y niños. En cumplimiento de esas órdenes, García de León se hizo a la mar, pero al tapar con la armada de Aldana, se unió a ella. Aquella deserción, que dejaba la costa en manos realistas, obligó a Pizarro a organizar su ejército, para cuya paga gastó más de 500.000 castellanos. Don Gonzalo entregó las capitanías de caballería a los licenciados Suárez de Carvajal y Cepeda, que tuvieron a sus órdenes a un centenar de jinetes cada uno. Los capitanes de arcabuceros, con casi 300 hombres a su cargo, fueron Juan Acosta, Juan Vélez de Guevara y Juan de la Torre. Los capitanes de piqueros, Hernando de Bachicao, Martín de Robles y Martín de Almendras, también contaron con casi 300 lanzas. Antonio Altamirano, al frente de una compañía de 80 soldados, combatió como alférez de la hueste gonzalista, mientras que Francisco Carvajal lo hizo como maestre de campo al frente de 100 arcabuceros a caballo. A esta fuerza concentrada en Lima se le unieron las gentes venidas de Cuzco, La Plata, Quito y Arequipa, villas en las cuales no se permitió dejar armas ni caballos que pudieran ser empleadas por el ejército del rey. En abril, Pizarro ya disponía de 2.000 hombres bien pertrechados de armas y del apoyo de un gran número de indios. Durante el alarde hecho en los Reyes, en el que tan solo el estandarte llevaba las insignias reales, se alzaron unas enseñas cuya simbología es elocuente. La bandera de Cepeda llevaba una imagen de la Virgen, la del licenciado Carvajal una en Santiago. Francisco de Carvajal siguió empleando la bandera que usó en Charcas. El capitán Guevara llevaba una con corazones y el lema Pizarro. Probablemente la más explícita de las intenciones con las que se entraba en combate era la bandera de Bachicao, que llevaba una G y una P, grandes iniciales de Gonzalo Pizarro, encima de las cuales iba una corona real. Bajo estos símbolos combatieron alrededor de 1.000 hombres, algunos de los cuales acudieron al campo de batalla luciendo lujosos ropajes cuajados de oro y brocados. A ellos se dirigió Gonzalo Pizarro recordándoles la traición de Aldana y asegurando que el perdón que la Gasca traía era falso. Pizarro también les dijo que Francisco Maldonado, enviado a España, le había escrito diciéndole que su majestad no había mandado al licenciado a quitarle la gobernación, sino a presidir la audiencia. Manipulado por sus capitanes, prosiguió Pizarro, Pedro de la Gasca había entrado armado en aquella tierra. Por todo ello era justo hacerle la guerra. Lejos del feudo de Gonzalo Pizarro, a la Gasca se le fueron sumando los pizarristas Juan de Saavedra, que se unió a Diego de Mora, en Cajamarca Juan Porcel, Alonso de Mercadillo y Gómez de Alvarado, que reunieron 300 hombres. Todavía bajo el mando de Puelles, en Quito, Rodrigo de Salazar ordenó el asesinato del capitán gonzalista acusado de tiranía contra el rey. En un intento de impedir que la flota de Aldana siguiera recorriendo una costa para cuya defensa carecía de barcos, Pizarro envió a Juan de Acosta, primero con 50 arcabuceros a caballo que a punto estuvieron de caer en una emboscada,
y más tarde con 300. Para fortalecer su dominio sobre Cuzco, don Gonzalo sustituyó a Alonso de Hinojosa por Antonio de Robles, que recogió toda la gente y el dinero que había en la ciudad y se dirigió a Jaquijahuana. Al saber de la salida de Robles de Cuzco, Diego Centeno, que como se dijo había estado escondido en una cueva, salió de ella y tras reunir a un puñado de soldados entró en la capital inca. Avisado de este movimiento, Robles regresó y concentró sus hombres en la plaza cuzqueña. Centeno, astuto, entró por diferente lugar al esperado y después de lanzar sus caballos contra el escuadrón de Robles, desbarató al gonzalista. A la mañana siguiente, Centeno ordenó ajusticiar a Robles, que se había acogido al monasterio de San Francisco. La victoria sobre Robles y el reparto de oro elevó el número de desertores del bando pizarrista. A los hombres sumados en Cuzco, Centeno añadió los más de 100.000 que salieron de Arequipa con el capitán Lucas Martín. Con más de 400 soldados, Centeno se dirigió a Charcas en pos de Alonso de Mendoza, con el que no tuvo que combatir, pues tras enviarle una carta en la que le recordaba el perdón real y la revocación de las leyes nuevas, este se pasó a su bando con los 300 hombres con los que iba hacia Lima. Conocedor de todo aquello, Gonzalo Pizarro decidió salir de Lima y acampó a una legua de la ciudad. De aquel real saldrían caballeros tan notables como Martín de Robles o Suárez de Carvajal, que abandonaron a Pizarro para integrarse en las filas de la Gasca. Con el fin de estabilizar el sur de sus dominios, Pizarro fue en ayuda de Juan de Acosta, que con métodos expeditivos trataba de evitar la fuga de sus hombres. Al bando contrario. Tal fue el caso de Antonio Álvarez Menéndez, alguacil de la Villa de la Plata, que antes de llegar a Huamanga regresó al puerto de la ciudad de los Reyes para informar de los movimientos de las tropas pizarristas. Al igual que Acosta, Pizarro perdió efectivos durante su camino. Una vez capturados, los huidos eran ejecutados después de quitarle las armas que en ningún caso debían caer en manos enemigas. A aquellos abandonos se sumó el de muchos de los indios aliados de un Gonzalo Pizarro que, desconfiado, iba protegido por una guardia de medio centenar de hombres. Quizá durante esa travesía don Gonzalo recordara las palabras casi proféticas que Paniagua le dijo durante su visita. Sabedor de que el rebelde había salido de Lima, Lorenzo Aldana entró en la ciudad que también conocía el 9 de septiembre de 1547. Allí comenzó a fabricar picas, arcabuces y bajo la supervisión de Jorge Griego pólvora, mientras la Gasca alcanzaba Trujillo. Precedido por un nuevo envío de cartas, el licenciado se dirigió a Jauja, donde se detuvo para armar a su tropa. Antes de que Pizarro llegase a Arequipa, Acosta tomó la ciudad imperial, en la que dejó a Vázquez de Tapia como presidente del gobernador y siguió su camino. Fuera de la ciudad, Martín de Almendras huyó con una veintena de soldados, con los que se dio la vuelta y entró de nuevo en Cuzco, que quedó bajo la obediencia regia. Fin del capítulo 16.